Voy a explicar en este video un ejercicio de depuración de renta persona jurídica a través del procedimiento del sistema ordinario. Aquí tenemos el insumo o materia prima que debe utilizar la persona jurídica para llevar a cabo su proceso de depuración de renta correspondiente en este caso a la vigencia fiscal del 2018. Tenemos entonces aquí la primera parte del estado de resultados donde nos muestra unos ingresos por valor de 563 millones de pesos, a los cuales le restamos unos costos de mercancía vendida por valor de 412 millones 500 y así obtener una utilidad bruta de 150 millones 500. En la segunda parte del estado de resultados tenemos unos gastos clasificados de administración por valor de 101 millones 700 y gastos de venta por valor de 20 millones 600. Si tomamos esa utilidad bruta y le descontamos los gastos de administración y de ventas, obtenemos la utilidad comercial o la utilidad antes de impuestos, utilidad que deberá ser tenida en cuenta para el momento en que esté llevando a cabo la conciliación fiscal entre el estado de resultados y el estado de depuración de renta. No voy a entrar en más detalles en relación al estado de resultados, pues ya es un estado que conocemos. Sobra entonces decirte que este es el insumo que se debe tener en cuenta para llevar a cabo ese proceso de depuración. Vamos entonces a la tabla en Excel donde está la información de que les acabo de mostrar. Aquí está nuevamente el estado de resultados. Les recuerdo, ingresos 563 millones de pesos, costos de ventas 412, gastos de ventas 101.700, gastos de administración, gastos de ventas 20.600 y una utilidad comercial o utilidad antes de impuestos por 20.600.000. Entonces, ya una vez que tenemos este insumo o materia prima, debo llevar a cabo la aplicación de todos y cada uno de los requisitos a la información contenida en este estado de resultados. Debo empezar a analizar cada ingreso, cada costo y cada gasto para identificar si cumplen o no cumplen con los requisitos de deducibilidad para ser llevados al proceso de depuración de renta. Entonces tengamos en cuenta de que una cosa es la información desde el punto de vista contable y otra cosa es la información desde el punto de vista fiscal. Cuando hablamos de información desde el punto de vista fiscal, es aquella que es aceptada fiscalmente según el cumplimiento de los requisitos contemplados en la norma macro, que es el estatuto tributario nacional. Entonces empecemos a depurar este estado de resultados. Vamos a establecer un orden en cuanto a los ingresos, teniendo en cuenta cómo están en el formulario 110 para persona jurídica. Entonces empezaríamos en este caso por colocar unos ingresos llamados de esta manera: ingresos brutos, actividades ordinarias por valor de 550 millones de pesos. Son los mismos que tenemos acá. Le vamos a sumar otros ingresos de acuerdo al orden del formulario por valor de 18 millones de pesos, que corresponde a la suma de los 8 millones de arrendamientos y los 10 millones de indemnización. Es decir, que voy a tener un total de ingresos brutos por valor de 568 millones de pesos. Ese es el total de ingresos que tiene el contribuyente de acuerdo a la información registrada en el estado de resultados. Entonces, una vez se tienen esos ingresos, debo empezar a restar los conceptos a que haya lugar. En este caso, entonces, vamos a restar lo que corresponde a las devoluciones, rebajas y descuentos por valor de 5 millones de pesos. Y también voy a restar
los ingresos no constitutivos de renta, y es aquí, a partir de este momento, donde debo empezar a hacer el respectivo análisis sobre los ingresos, de esos ingresos cuáles la norma fiscal me permite deducir, y si se pueden deducir significa que eso sería a favor del contribuyente. Entre menor sea la base gravable, menor será el pago de impuestos. Entre más ingresos pueda deducir, menor es la base gravable. Entonces, como pueden observar, hasta el total de los ingresos brutos, básicamente no se hace ningún análisis. El análisis se empieza a realizar de aquí para abajo. Entonces, de estos ingresos que hemos relacionado, ¿cuáles podría llevar como no constitutivos de renta, que no constituyen renta, que no están grabados con el impuesto de renta? ¿Será que los ingresos brutos por actividades ordinarias los debo restar? No, deben quedar como grabados. ¿Será que de esos otros ingresos también los debo restar? Entonces miremos qué es lo que componen el grupo de otros ingresos. Tenemos entonces arrendamientos, deben quedar como grabados, y la indemnización de daño emergente. Entonces sí debo aplicarle el análisis de la norma, y dice que si el contribuyente ha recibido ingresos por concepto de indemnización de daño emergente y que estos ingresos fueron utilizados para la reposición del bien de iguales o similares características, entonces ese ingreso constituye un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, y que si esos ingresos no fueron utilizados en ese momento para hacer la reposición del bien, pero que fue constituido un fondo firmado por el contador público o el revisor fiscal de la empresa, también tiene la misma validez, el mismo efecto. Lo delicado es que si esos ingresos que recibió por concepto de indemnización fueron destinados a algo diferente, entonces serían grabados y no los podría restar. En este caso, el ejercicio dice que los ingresos por indemnización fueron utilizados al 100% para la reposición del bien. Significa entonces que debo descontar de los ingresos los 10 millones de pesos, y en esa misma medida entonces voy a obtener un nuevo total de ingresos menos los 10 millones de pesos. Entonces, si comparo el total de mis ingresos versus mis ingresos desde el punto de vista fiscal versus mis ingresos desde el punto de vista contable, entonces identifico que ya tengo una menor base gravable, razón por la cual voy a pagar menos impuestos. Pero esto se da, vuelvo y repito, porque estoy restando unos ingresos que fiscalmente me permite la norma por cumplir con los requisitos de los que acabamos de hablar. Bueno, una vez que tengo los ingresos netos, entonces continúo con el proceso de depuración, y a esos ingresos netos, ¿qué le puedo restar? Le puedo restar el costo de la mercancía vendida, y el costo de la mercancía vendida en este caso es de 412.500.000, pero antes debo revisar el cumplimiento de los requisitos que me exige la norma, y es precisamente el artículo 107 del Estatuto Tributario, que nos habla de las expensas necesarias son deducibles las expensas realizadas durante el año o periodo gravable. Aquí tenemos el primer aspecto importante: durante el periodo de año gravable en desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad la segunda con las actividades productoras de renta, y que sean necesarias la tercera y proporcionadas la cuarta. De aquí en adelante también habrán otros requisitos que se deben cumplir, pero este artículo 107 me está hablando prácticamente de 4: que corresponda al año gravable, que tenga relación de causalidad, que tenga relación de necesidad y de proporcionalidad. Aparte de eso, también que hayan sido sometidos a retención en la fuente, que sus costos, la compra de esa mercancía, esté soportada con facturas que cumplen los requisitos del artículo 771 rayado del Estatuto Tributario. Es decir, debo empezar a tomar cada uno de estos costos y deducciones y aplicar esos requisitos. Como aquí en el taller no tiene ninguna nota adicional, entonces significa que este costo de la mercancía vendida
cumple con todos los requisitos, corresponde al año gravable, tiene causalidad, necesidad, proporcionalidad, fue sometido a retención en la fuente, los soportes de facturas cumplen con los requisitos, etc. Es decir, que aquí colocamos 412.500 igualito porque cumplió con todos los requisitos. Entonces, si a ese total de ingresos le resto unos costos, voy a obtener lo que conocemos como la renta bruta, y la renta bruta sería de 140.500.000. Seguimos entonces depurando, y en ese proceso de depuración también vamos a restar los gastos, y desde el punto de vista fiscal esos gastos se conocen como deducciones. Pues, ¿qué tipo de deducciones tenemos? Están debidamente clasificadas en gastos de administración y en gastos de ventas, deducciones de administración y deducciones de ventas. El primero que tenemos son los sueldos, entonces también aplíquele ese artículo 107 que constituye o que corresponde a las expensas necesarias, que corresponde al mismo año periodo gravable, que tenga relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad, entre los otros requisitos que les acabo de mencionar, retención en la fuente, soportes, etc. En el caso de los sueldos también hay un requisito importante adicional, y es que se encuentre a pague salvo con el pago de aportes al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Salud y de aportes para fiscales. En este caso estamos hablando de una persona jurídica, y recordemos que para el caso de las personas jurídicas sigue vigente todavía la norma donde dice que las personas jurídicas contribuyentes del impuesto de renta están exentas del pago de aportes al Sistema General de Salud y también aportes para fiscales al SENA e ICBF sobre aquellos trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Vamos a asumir que este es el caso de esta empresa, no paga salarios superiores a ese valor, y si verificamos aquí, nos ubicamos en este renglón, vemos que los aportes de pensión están en un 12% y los aportes para fiscales también están al 4%, que son los porcentajes de ley. ¿Qué significa entonces? Que este contribuyente puede deducir sueldos por valor de sus 80 millones de pesos, puede deducir los aportes a pensión por el valor cotizado, que son los 9.600.000, y puede deducir aportes para fiscales por el valor cotizado, el 4%, que son 3.200.000. Muy bien, seguimos entonces con honorarios, y para honorarios recuerdo que había una nota también en el taller, dice los honorarios por ventas. Bueno, pero está refiriendo a los honorarios por ventas, y en este momento estamos ubicados en los honorarios de administración. Significa que no hay ninguna nota que me impida descontarlo, es decir, que cumple con los requisitos del artículo 107, periodo gravable, relación de causalidad, necesidad, proporcionalidad, fue sometido a retención en la fuente, los soportes cumplen con los requisitos del artículo 771-2, los cumple todos, es decir, que puede deducir honorarios en sus 5 millones de pesos. Seguimos entonces mantenimiento. No sé, me parece que también había una nota de mantenimiento. Dice la factura que soporta los gastos de mantenimiento no cumplen con los requisitos del artículo 771 del Estatuto Tributario. Pudo haber cumplido los demás: periodo gravable, necesidad, causalidad, proporcionalidad, estuvo sometido a retención en la fuente, pero hubo uno que no cumple, entonces en ese sentido no se puede deducir, es decir, que mantenimiento no puede llevarse a la depuración de renta. El impuesto predial, recordemos que hasta 31 de diciembre del 2018 estuvieron vigentes descuentos de impuestos únicamente en lo que tiene que ver con predial, industria y comercio y su complementario de servicios y tableros, impuesto al gravamen de los movimientos financieros en un 50%, impuesto a la gasolina y impuesto a la CPM hasta 31 de diciembre, y que además este tipo de impuestos estuvieron debidamente causados y o pagados. Ya desde la ley 1943 de 2018 se amplió
el descuento en esta gama de impuestos. Dice que se pueden descontar todos los impuestos, artículo 115 del Estatuto Tributario, pero como estamos hablando de la vigencia del 2018, entonces tenemos que observar que este impuesto predial realmente esté efectivamente pagado. Hay una nota, me parece que también hay una nota, sí, aquí dice el impuesto predial fue causado pero no pagado. ¿Qué significa? Que ese impuesto tampoco se puede deducir, porque para poderlo deducir debe estar debidamente pagado, así sea un día antes de la presentación y pago de la declaración. Puede estar causado a 31 de diciembre, pero no pagado. Y si existe el compromiso de que está causado y que lo va a pagar antes de la presentación de la declaración, entonces también aplica y puede ser deducible del impuesto de renta. El impuesto de vehículos no estaba dentro de la gama contemplada en el artículo 115 del Estatuto Tributario, es decir, que a 31 de diciembre no se puede deducir, pero a partir de la ley 1943 de 2018 es uno de los impuestos que sí se va a poder seguir deduciendo. Muy bien. Bueno, miremos entonces, continuamos con sanciones. En relación a las sanciones, el Estado no puede soportar las equivocaciones del contribuyente, razón por la cual es un concepto que tampoco se puede descontar, ¿sí? Entonces no le vaya a descargar esa responsabilidad o esa culpabilidad al Estado, entonces en ese sentido tampoco se lo puede deducir. Entonces aquí ya tenemos 4 conceptos: mantenimiento, predial y sanciones, los cuales son impuestos que no se pueden descontar, razón por la cual deben ser tenidos en cuenta para llevar a la conciliación fiscal. Muy bien, una vez que tengo entonces aquí desde el punto de vista de los gastos de administración, sumo esos valores de administración, vamos a ver cuánto nos da, a ver qué pasa con este mouse. Aquí sumamos, nos da 97.800.000 y continuamos con el análisis de los gastos de ventas. Y dentro de los gastos de ventas tenemos también conceptos de sueldos. Ya habíamos dicho que se debe analizar para cada uno de ellos el cumplimiento de los requisitos del artículo 107, causalidad, necesidad, proporcionalidad, año gravable, y que sueldos tiene uno muy importante, y es que se encuentre a salvo con el pago de aporte al sistema de pensiones y de salud y de paraíso fiscal. Entonces observemos sobre estos 15 millones si el aporte de pensión está liquidado, efectivamente tiene un 12% de ley, y los paraísos fiscales, que es las cajas de compensación, tienen un 4% de ley. Significa entonces que los sueldos se lo puede descontar, pensión se lo puede descontar y paraísos fiscales se lo puede descontar. Sueldos se descuenta sus 15 millones de pesos junto con los aportes a pensión y paraísos fiscales. Muy bien, honorarios. Entonces tenemos honorarios, y recordemos que en el taller hay una nota donde dice que los honorarios por ventas no fueron sometidos a retención en la fuente. Pudo haber cumplido con todos los demás requisitos, pero si no cumplió con el requisito de la retención en la fuente, significa entonces que no se lo puede descontar, razón por la cual estos honorarios también van a ser parte del grupo de aquellos conceptos que van a la conciliación fiscal. Nos queda pendiente el gasto de publicidad relacionado directamente con las ventas. No hay ninguna nota en relación a la publicidad. Significa entonces que se lo puede descontar perfectamente publicidad su 1.200.000. Entonces sumo los gastos de ventas y eso me da 18.600.000. Significa entonces que si a esa renta bruta que ya había liquidado anteriormente, aquí la tenemos, renta bruta, le resto el total de los gastos de administración, que es este de acá, y también le resto los 18 millones de pesos de los gastos de ventas, entonces voy a obtener lo que conozco como la renta líquida del ejercicio. Renta líquida
va a un total de 24.100.000. Si observamos entonces que la renta líquida del contribuyente para este ejercicio dio menor a la utilidad antes de impuestos desde el punto de vista contable. ¿Y cuál fue la razón? La razón fue que desde el punto de vista de los ingresos se pudo llevar a cabo una deducción de 10 millones de pesos correspondientes a la indemnización por daño emergente. Si no hubiera sido así, entonces la utilidad, la renta líquida agravable hubiera sido mayor. Tengamos en cuenta de que esta renta líquida agravable, si no hay nada más para descontarle, es la que se va a comparar con la renta calculada por el sistema presuntivo. Entonces, producto de la comparación y el análisis que se le realizó a este estado de resultados, tenemos ahora un estado de resultados, pero desde el punto de vista fiscal, llamado la depuración de renta, y producto de esa comparación entonces van a existir unas diferencias. Ya tenemos esas diferencias. Aquí tenemos, por ejemplo, la de la indemnización de daño emergente. Es una diferencia. ¿Por qué diferencia? Porque es que lo excluimos, no fue a la depuración de renta. Aquí la excluimos, y también tenemos los que están resaltados aquí en amarillo, es decir, que esos valores deben ir a la conciliación fiscal, algo que se llama la conciliación fiscal. ¿Qué es la conciliación fiscal? Tiene la misma dinámica que se utiliza para una conciliación bancaria. Bien sabemos que la conciliación bancaria es simplemente el proceso mediante el cual se establecen las diferencias que tiene la empresa en relación a su saldo de bancos y su extracto bancario. Parte del saldo de libros para llegar al saldo de bancos, o parte del saldo de bancos para llegar al saldo de libros, en relación en poder establecer unas diferencias presentadas durante ese mes. De igual manera, aquí lo que vamos a hacer en la conciliación fiscal es plasmar en ese documento conciliación las diferencias presentadas entre el estado de resultados de la información contable y la depuración de rentas de la información fiscal. Quiero disminuir un poco acá para que alcancemos a visualizar esa conciliación fiscal. Bueno, entonces vamos a partir de la utilidad comercial. Por aquí tenemos una utilidad comercial de 28.200.000. No sé si lo alcanzan a ver, si realmente quedó muy pequeño. Entonces, utilidad comercial. Aquí tenemos utilidad comercial. Miremos aquí si me sale aquí. Utilidad comercial. ¿Por cuánto? Por 28.200.000. ¿Qué le voy a hacer a esa utilidad? Entonces voy a partir de la utilidad comercial para llegar a la renta líquida, es decir, que el valor que me dé acá debe ser exactamente igual al que acabamos de calcular a estos 24.100.000. Entonces, miremos a ver, procedamos a esta utilidad comercial. Le vamos a sumar tanto los costos como las deducciones que nos lleve a la depuración. Ojo, repito, le vamos a sumar, o sea, más los costos y las deducciones, ¿sí? Costos, más, costos y deducciones que no fueron llevadas al proceso de depuración de renta. Entonces, ¿qué costos tenemos? Pues bien sabemos que en el estado de resultados teníamos unos costos de 412.500, y a la depuración de renta llevamos unos costos de 412.500. Significa entonces que todo ocurrió bajo completa normalidad, es decir, que no hay nada por restarle. Aquí no tenemos nada que restarle y no hay exactamente ningún problema. Más deducciones, vamos a ver de esas deducciones desde el punto de vista de los gastos de administración y de los gastos de ventas. Entonces vamos a ver qué debo llevar a la conciliación. Por aquí tenemos gastos en deducciones, por ejemplo, de mantenimiento. Bueno, tengo uno de mantenimiento. ¿Por cuánto fue el mantenimiento? Aquí tenemos mantenimiento por valor de 3 millones de pesos. Aquí tengo los 3 millones de pesos. Tampoco llevé a la conciliación. Entonces mire que está en el estado de resultados, pero no en la conciliación. Tampoco llevé el impuesto sobre vehículos de a 320, ¿sí? Es decir, que entonces aquí a la conciliación
pongo los 320, están en el estado de resultados, pero no están en el estado, en la depuración de renta. ¿Qué otro concepto tenemos? Está en las sanciones. Las sanciones aquí las tenemos por 80.000. Está en el estado de resultados, pero no está en la depuración de renta. ¿Por cuánto? Por 80.000. También tenemos el impuesto predial por 500.000. Está en el estado de resultados, pero no está en la depuración de renta. Mire, son las diferencias. Y por último tenemos también los honorarios de los gastos de ventas. Recuerdan que si aquí está 2 millones de pesos, gastos de ventas 2 millones, entonces no tenemos más. Verifiquemos a ver qué otro está resaltado en amarillo. No hay más cuentas resaltadas en amarillo. Significa que esos son los valores que le debo sumar a esa utilidad comercial para poder llegar a la renta líquida. Entonces, eso me suma 5.900.000. Entonces, eso en cuanto a la suma de los costos, ¿sí? A la suma de los costos y a la suma de las deducciones, porque en lo que tiene que ver con la última diferencia que tengo pendiente, que es la indemnización, esa no se suma. Cuando hablamos de ingresos, entonces esto lo voy a restar, y aquí no voy a restar la diferencia, sino que voy a restar lo que efectivamente llevé como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. ¿Cuánto es que llevé? Llevé 10 millones de pesos. Entonces, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional representado y la indemnización por daño emergente son 10 millones de pesos. Significa entonces que si tomamos los 28.200.000, le sumamos los 5.900.000 y le restamos los 10 millones de pesos, entonces voy a obtener una renta líquida que debe ser exactamente igual a la renta líquida calculada en el proceso de depuración de renta. Bueno, mis amigos, entonces esto era todo lo que les quería explicar en relación al ejercicio de depuración de renta para Tornaburí, que es un ejercicio muy sencillo. Esto es de los primeros que estamos elaborando. Vendrán más ejercicios con más situaciones complejas que aquí vamos a resolver con el mayor interés que para ustedes. Espero que os hayan resuelto todas sus inquietudes. Los invito como siempre a que se inscriban en el canal de YouTube para que reciban en tiempo real la información que se carga en el canal, que es de completo interés para todos ustedes. Así también les pido que dejen sus comentarios a este material, los cuales son muy importantes para mí, porque con base en estos comentarios, lógicamente que mejoro el material y cada día va a ser de mejor calidad. Muchas gracias.